cuando hablamos de Mozart, hablamos de uno de los grandes genios de la historia de la música universal, si no el más grande, por lo menos de los tres primeros seguro. Mozart nació en Salzburgo en el 1756. Acá tenemos una diapo de Salzburgo. Salzburgo hoy en día, ¿no? Porque obviamente del siglo XVIII no tenemos fotos. Como para ubicarlo en el tiempo, en 1756, cuando Mozart nació, hacía 15 años que había muerto Vivaldi, hacía 6 años que había muerto Bach, Händel todavía estaba vivo, de hecho Händel murió cuando Mozart tenía 3 años. Cuando Mozart nació, Haydn, que fue uno de sus más grandes contemporáneos, de los más importantes, que también fue su maestro, Haydn tenía 24 años, y Beethoven, que fue el otro gran contemporáneo de Mozart, nació cuando Mozart tenía 16 años. Si pensamos en la historia de la música, en los estilos, Mozart vivió inmediatamente después del barroco, en el periodo que conocemos como el clasicismo. La suerte que tuvo Mozart es que el padre de Mozart, Leopold Mozart, que era un gran músico de su tiempo, era sobre todo un gran pedagogo, un gran maestro. Escribió un famosísimo tratado sobre el arte de tocar el violín, es un tratado que se sigue estudiando hasta hoy en día, y cuando nacieron sus hijos y le empezó a enseñar música a sus hijos y el tipo se dio cuenta del gran talento que tenían sus hijos, prácticamente dejó todo para dedicarse en exclusiva a enseñar a sus hijos, ¿no? Aparte de su puesto como maestro de capilla en la corte del príncipe arzobispo. Entonces, ¿qué hizo el padre de Mozart? Pues él estuvo enseñando piano piano y violín, ¿no? Durante 2-3 años, y decidió mostrar a sus hijos por las cortes europeas. Entonces empezó a organizar giras de conciertos para sus hijos. Se hizo famoso, se hizo conocido en toda Europa ya como niño prodigio. Y eso aparte a Mozart le dio la posibilidad de conocer la música y a los músicos y las obras de muchos compositores de esa época, ¿no? Pero en realidad todos estos viajes de Mozart escondían el deseo y las ganas que tenía Mozart de conseguir trabajo en otro lado fuera de Salzburgo, porque él en Salzburgo no se sentía cómodo, estaba realmente muy oprimida. Y la oportunidad se le presentó cuando Mozart tenía 25 años. Mozart viajó a Viena acompañando a su jefe, al arzobispo de Coloredo, y en este viaje a Viena, claro, él tuvo mucho éxito y causó enseguida furor, causó admiración entre las personas que lo escucharon, y se dio cuenta de que tenía oportunidades, y si él se quedaba en Viena podía tener oportunidades de buscarse la vida como músico independiente, ¿no? Y entonces, a pesar de la opinión en contra de su padre, él decidió no volver a Salzburgo y decidió quedarse en Viena. Se peleó con su padre, ¿sí? Este episodio, pues su padre, claro, era un gran músico, pero muy de escuela antigua y muy respetuoso de su jefe aristócrata, ¿no? Típico del antiguo régimen. Mozart en ese sentido es una personalidad mucho más revolucionaria y bueno, no porque sí le tocó vivir y ser contemporáneo de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa fue un acontecimiento social, pero también toda Europa había un sentimiento y un pensamiento de liberalidad del cual los músicos no estaban excluidos, ¿no? Mozart es uno de los primeros músicos que toma esa decisión de tomar su destino en sus manos y decidir ser un músico independiente, o sea, buscarse la vida por su cuenta, ¿no? Nosotros, fíjense que todavía en la época de Mozart los músicos eran considerados sirvientes, o sea, tenían el mismo rango que tenía un mayordomo, que tenía un cochero, que tenía un jardinero de palacio, ¿sí? Incluso sabemos que Joseph Haydn, por ejemplo, contemporáneo de Mozart y que estuvo muy vinculado a la corte del conde Esterházy, incluso llevaba librea, llevaba el mismo uniforme que llevaban todos los sirvientes de palacio. O sea, ese era el rango que tenían los músicos en esa época, ¿no? Y bueno, Mozart decidió, pues nada, renunció, se peleó con gran pelea con el arzobispo era una persona muy autoritaria, bueno, las crónicas de las peleas en que hubo
insultos de por medio. Y entonces, bueno, pues ahí inició bien, inició Mozart su vida en Viena, que al principio le fue bárbaro, al principio le fue muy bien. De llegar a Viena, su vida cambió completamente, o sea, dejó de estar al servicio del arzobispo de Coloredo, se peleó con su padre, empezó a vivir por su cuenta, conoció a la chica con la que se casó, y además, esta chica con la que se casó, y eso también fue una experiencia bastante traumática, no era aceptada por su familia, sino era aceptada por su padre y por su hermana, que eran las personas más importantes en la vida de Mozart. La primera ópera que escribió tenía 12 años. ¿Sí? Fue una ópera que se llama La finta semplice, que significa la ingenua fingida, diríamos. Hoy son óperas que realmente se representan muy poco, pero realmente las óperas importantes de Mozart son las que escribió al final de su vida. La primera de las óperas, de las grandes óperas de Mozart, fue El rapto en el serrallo. El rapto en el serrallo es un Singspiel, propiamente hablando es un Singspiel, no es una ópera. Es en alemán y tiene diálogos. Eso fue un proyecto del emperador José II, que era el emperador de esa época, porque él inauguró un nuevo teatro en Viena, entonces para inaugurarlo dijo, bueno, vamos a pedirle a Mozart, al señor Mozart, que escriba un Singspiel, porque la idea de este teatro era promover el teatro musical en alemán, en idioma alemán, para competir con los italianos, ¿no? Y Mozart compuso El rapto en el serrallo, que es un Singspiel, aunque es un Singspiel con tremendas exigencias para los cantantes. Es muy difícil, o sea, las exigencias vocales son máximas. Cuando terminó, el emperador la agarró a Mozart y dijo que le había gustado mucho la obra, que era lo que él le parecía, pero que le parecía que la obra tenía muchas notas. O sea, porque realmente la idea del Singspiel era como algo más simple, ¿no? No tan complejo, no tan complicado como la ópera italiana. Rapto en el serrallo fue el éxito más grande que tuvo Mozart en vida. La primera de las grandes óperas va a ser Las bodas de Fígaro. Y entonces la boda de Fígaro, y acá se pone interesante la cosa, la boda de Fígaro estaba compuesta sobre esta comedia de Beaumarchais, que era una comedia en 5 actos. Boda de Fígaro, lo que es una ópera que, como le decía, hay una gran crítica a la sociedad de la época. ¿Por qué? Porque está el conde, que es el personaje principal junto con Fígaro, y la historia va de que Fígaro se quiere casar con Susana. Fígaro y Susana son los sirvientes de palacio, ¿sí? ¿Los sirvientes de quién? Pues del conde y la condesa, ¿sí? Que están por encima. Ahora, saben que antiguamente estaba lo que llamaba acá en Uruguay le decían el derecho de pernada, ¿no? Que en latín se dice el justus prima noctis, y significa que el señor feudal tiene derecho a pasar la noche de bodas con la chica que se case. Si la primera noche es para el patrón. Esa era una antigua usanza de la vida feudal, que obviamente fue abolida hace cientos de años. Pero bueno, resulta que el conde acaba de abolir ese derecho de pernada, pero claro, cuando Fígaro se quiere casar con Susana, como que le entran celos y él quiere pasar una noche con Susana. Como sea, él quiere tener una historia con Susana, ¿no? Y entonces toda la ópera es una especie de escalada de violencia entre el conde y Fígaro, el conde y Fígaro, el conde y Fígaro, para el conde para intentar seducir a Susana y llevársela a la cama, y por otro lado Fígaro para que eso no pase. En esta ópera, que es, como les decía antes, una ópera en 4 actos, no en 2 actos como las óperas bufas, porque el original de Beaumarchais es en 5 actos. Mozart lo que hizo fue el primer acto, tal cual Beaumarchais, el segundo, el tercero, tal cual de Beaumarchais. Y el cuarto y quinto acto de Beaumarchais, él los condensó e hizo un acto solo para Boda de Fígaro. Sin embargo, la ópera, cuando se representa normalmente, se hace una sola pausa entre el segundo y el tercer acto, porque tiene un gran final al final del segundo acto y un gran número final al final de toda la ópera. ¿Sí? O sea que, de alguna manera, igual conserva a grandes líneas este formato en 2 bloques, ¿no? Digamos que serían los 2 actos. Hay otra escena, y eso es muy, muy, muy emblemático de la boda de Fígaro, que es casi al principio de la ópera. Hay un área de Fígaro donde Fígaro se llama Se vuelva a bailar, señor Contino, ¿sí? Es decir, si usted quiere bailar, señor Condecito. Y en esta área está Fígaro solo en el escenario
diciéndole, él es cuando él descubre cuáles son las intenciones del conde con respecto a Susana y con respecto a su novia, y él le canta, él está solo en el escenario, ¿no? Y como que canta para sí mismo, pero obviamente para el conde, está bien, conde, si usted quiere bailar, yo le voy a tocar la guitarra, es decir, si usted quiere guerra, pues se la voy a dar. Bueno, la segunda gran ópera de Mozart, bueno, segunda no, la segunda colaboración con Da Ponte, en realidad, ¿no? Que vino enseguida de Boda de Fígaro. Boda de Fígaro tuvo mucho éxito, mucho éxito. Se estrenó en Viena, después se representó en Praga, que era otra de las ciudades importantes del imperio de esa época. Y en Praga tuvo tanto éxito que lo llamaron a Mozart y le encargaron que escribiera una nueva ópera con el mismo libretista que era este señor Lorenzo da Ponte. Y el argumento que eligieron para esta ópera fue Don Juan. La ópera es Don Giovanni. Don Giovanni es una ópera que tiene dos versiones. Porque la versión original de Viena, Don Giovanni es una ópera que cuenta como los últimos días en la vida de Don Giovanni, los últimos 2 días en la vida de Don Giovanni. Si no tiene un argumento tan definido, ¿no? Un argumento tan lineal, o sea, no cuenta una historia tan lineal, sino que es como una sucesión de episodios de cosas que le van pasando a Don Giovanni, que cada vez se encuentra en una peor situación, ¿no? Porque lo primero, la ópera en teoría es una ópera bufa, ¿vale? Pero empieza en la primera escena matando al comendador, que es el padre de su novia, matándolo por accidente, pero bueno, lo mata. En una ópera bufa no hay muertos, no se mata a nadie en una ópera bufa. ¿Sí? Entonces ya como que empieza raro para hacer una ópera bufa, empieza con un muerto. Entonces, bueno, como que la ópera empieza allí, después aparece Doña Elvira, que es otro personaje que viene a reclamarle porque le dijo que se iba a casar con ella y la dejó plantada. Después, bueno, él escapando de Doña Elvira se encuentra con Zerlina. Zerlina es una chica campesina que está festejando su boda, su compromiso con Maceto, que es su novio, ¿no? Pero entonces, claro, Don Giovanni no puede resistirse a la tentación de seducirla, y bueno, y como que va metiéndose cada vez en más líos hasta que la obra termina en que Don Giovanni está en el cementerio con su sirviente Leporello, burlándose del comendador. El comendador es el que había matado al principio de la ópera, ¿no? Y en el cementerio ese está enterrado el comendador, y hay una estatua del comendador. Esa es una cosa rara de la ópera. Eso es una cosa rara, porque uno no se explica cómo, si el comendador murió hace 2 días, ya le tiene la estatua preparada. No sé, o sea, o le hicieron la estatua muy rápido o ya la tenían lista. Pero bueno, la cuestión es que hay una estatua una estatua. En todas las óperas, si ustedes nos miran con atención, siempre hay detalles de estos de argumentales que son como muy traídos los pelos. Pero bueno, pasan totalmente desapercibidos, de verdad. Total, está la estatua del comendador, ¿no? Y entonces, burlándose de él, Don Giovanni le dice a la estatua del comendador que lo invita a que venga a cenar esa noche a su casa, y la estatua le responde que sí. En la noche siguiente, en la casa de Don Giovanni, que está cenando, y aparece el convidado de piedra, ¿sí? Que la estatua, ¿no? Del comendador, que viene a cenar con él, y bueno, después de toda una charla ahí, como que se abren las puertas del infierno, se abre el suelo o los cielos o lo que sea, y Don Giovanni desaparece entre las llamas del infierno. Ese es el final de la versión original de Praga. Pero como ven, tampoco es un final que tenga mucho que ver con una ópera bufa, ¿no? Es un final más bien trágico. Entonces, cuando la ópera, que tuvo todo el éxito del mundo en Praga, la hicieron en Viena, la estrenaron en Viena, le pidieron a Mozart que escribiera un nuevo final, porque un final que fuera aceptable y que tuviera más que ver con lo que era un final estándar de ópera bufa. Entonces, lo que hizo Mozart fue agregarle, después de la desaparición de Don Giovanni, le agrega un poco de música, un pequeño conjunto donde cada uno de los personajes cuenta qué es lo que va a hacer de su vida, y todo termina con la típica moraleja de las óperas bufas, porque las óperas bufas siempre terminan con una moraleja, ¿no? Y la moraleja de Don Giovanni dice, bueno, este es el final que tienen los que se portan mal. Llegamos a la última gran ópera de Mozart, y posiblemente la más especial de las óperas, que es La Flauta Mágica. La Flauta Mágica es, desde todos los puntos de vista, una ópera revolucionaria. Hay un detalle en la vida de Mozart que no mencioné,
Y es que Mozart era masón en los últimos años de su vida. Después que llegó a Viena, él integró una logia masónica, y entonces, obviamente, la masonería tuvo mucha influencia en su vida y en su música. Y esta es una ópera, La flauta mágica, donde se ven muchos elementos de la masonería llevados a escena. De hecho, se la considera popularmente como una ópera masónica, ¿no? Y entonces, Flauta Mágica, bueno, es una ópera donde lo que es muy especial es la elección de las voces para los personajes. ¿Por qué? Nosotros tenemos tres parejas de personajes que corresponden a tres niveles. Por un lado tenemos la pareja de Papagena y Papageno. Papageno es el rol que cantó José Antonio, que contaba hoy. Es un rol que es un rol muy difícil. Es un rol muy difícil porque esta obra la escribió un dramaturgo austríaco que se llamaba Emanuel Schikaneder. Y Emanuel Schikaneder fue el que cantó el primer rol de Papageno, el que cantó el Papageno el día del estreno. Entonces él se escribió la obra para sí mismo, y como él era muy buen actor y tenía muchas ganas de cantar, pues el rol es larguísimo y aparte habla un montón, porque esta es una obra en formato de Singspiel, o sea, tiene diálogos entre los números musicales, y es en alemán, ¿sí? Ya no es en italiano. De hecho, se la considera como la primera ópera alemana moderna, ¿no? A partir de Mozart, la flauta mágica sirvió de modelo para que todos los compositores alemanes de la generación siguiente, empezando con Beethoven y Carl Maria von Weber, desarrollaran un estilo de ópera romántica alemana. Bien, entonces les contaba, tenemos estos tres parejas de personajes que representan tres niveles de la existencia. Por un lado, Papageno y Papageno, que representan el hombre, el papel de los hombres simples, ¿no? Cuya objetivo en la vida es vivir bien, comer bien, beber bien y tener un montón de hijos, ¿sí? Y ese es su vida, ese es el nivel de los mortales. Y entonces las voces que elige Mozart son una voz de barítono y una voz de soprano, que puede ser una mezzosoprano, o sea, voces oscuras, voces más graves, ¿sí? Por encima de este nivel está el nivel de los héroes, que son Tamino y Pamina. Y como son los héroes y están por encima, entonces las voces son voces más agudas. Pamino es el tenor, Tamino es el tenor y Pamina es la soprano, ¿sí? Y por otro lado, Papageno y Papageno son roles graciosos, son roles cómicos, y Tamino y Pamina son roles serios, ¿sí? Yo, como las antiguas comedias, siempre tienes la pareja central, es una pareja seria, y la pareja en paralelo que desarrolla la historia cómica. Y finalmente tenés el tercer nivel, que es el nivel de las divinidades, el nivel de los dioses. Y ahí tenés a Sarastro y a la reina de la noche. Sarastro es el dios bueno, el dios del bien, y la reina de la noche es la mala de la película. Bien, como son dos personajes antagónicos, a pesar de ser una pareja, entonces Mozart eligió los extremos, más límites, más opuestos posibles de las voces humanas. El rol de Sarastro es para un bajo profundo, grave, muy grave, y canta las notas más graves que un ser humano pueda cantar. Y por otro lado, la reina de la noche es un rol extremadamente agudo, que va a las notas más agudas que puede cantar una mujer, ¿sí? Para, de alguna manera, simbolizar en música esa oposición entre estos dos dioses. Bien, uno de los números más famosos de Mozart, lo van a reconocer enseguida, es el aria de la reina de la noche, que es el último video que tenemos para el preparado, y con esto ya casi cerramos, porque después de esto lo único que queda por contarles es que Mozart falleció el 5 de diciembre de 1791, 2 meses después del estreno de La flauta mágica.